Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Un abrazo a todos los que nos sintonizan, tanto en nuestro país como con nuestra presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica. Gracias por acompañarnos. Normalmente las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero don Juan Sebastián Ricardo y García, el GQ del programa. No, hombre, no digas eso. Buenas noches, Mayoanex Atahualpa. Todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Ya avanzando el mes de abril, lamentablemente, lunes 11, del mes de mayo, perdón, lunes 11. Pero qué bueno que están con nosotros a esta hora de la noche, uno aquí desde la casa, tratando de compartir con ustedes los criterios y las opiniones sobre las cosas que pasan en nuestro país de los sueños y de las pesadillas. Por supuesto, iniciamos el programa como de costumbre, recordándoles que Agua Cascada es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Lunes, a ver cómo sintetizamos todo lo del fin de semana y las previsiones para esta semana que inició en el día de hoy. Bueno, de todas maneras vimos después de 2 días consecutivos de un aumento de los contagiados a niveles que no se habían registrado todavía en la etapa de la pandemia. Vimos que hoy pues hubo una disminución significativa con relación a esos últimos 2 días. De acuerdo al informe, ya hoy República Dominicana sigue Atahualpa haciendo descender la tasa de letalidad. Que si tú tomas los datos al día de hoy de cómo está esa tasa a nivel mundial, es de un 7. República Dominicana tiene un 3,70% de tasa de letalidad por 100.000 habitantes. Lo que quiere decir que no solo descendemos, y que no me digan a mí que se están ocultando cifras porque los muertos no se esconden. Nadie me puede manipular ni me puede esconder a los muertos, ¿verdad? Más fácil se pega un muerto por otra cosa que porque se deje de contar de coronavirus. Exacto. O sea que, entonces quiere decir que nosotros nos estamos alejando de aquellos países que tienen altísimas tasas de letalidad como Estados Unidos y seguimos descendiendo. No es una noticia halagüeña, porque también eso puede significar que disminuyen las muertes, pero pueden aumentar los casos de contagios. Y esos resultados de esas estadísticas dependen de la conjunción de esas fórmulas. De todas maneras... Sí, pero es alentador, Juan Sebastián, claro, el que se baje considerablemente la tasa de letalidad, porque eso te dice a ti que es un reflejo de que lo que se está aplicando en la República Dominicana está dando resultados. ¿Qué será? Bueno, la combinación, el protocolo que ha estado estableciendo el Ministerio de Salud Pública y también que han aumentado las pruebas rápidas, te da una idea de que nosotros hemos aumentado también la capacidad de obtener resultados en menos tiempo. Por supuesto. Tú sabes que aquí hay una estrategia de atacar al gobierno, de criticarlo por todo lo relativo a su actuación frente al COVID-19. O sea, es toda una campaña que ha sido muy bien orquestada y que la difuminan desde diferentes sectores. O sea, están utilizando a personeros de diferentes ángulos y mantienen una inveterada
política de ataque al gobierno. Sin embargo, los que aquí dicen que el gobierno no está haciendo nada, pero que nunca proponen que debe hacerse porque solo se limitan a la crítica y que se supone que son profesionales en materia de pandemias, que repito, nunca dicen nada, tendrán que explicarme por qué la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos internacionales reconocen que uno de los países en el mundo que mejor ha manejado el asunto relativo a este patógeno es República Dominicana. Que incluso tenemos en América entera la meseta menos pronunciada de América entera. De América entera, porque ya hasta Cuba nos superó, salvo Costa Rica y uno que otro país que uno no sabe. Pero dentro de aquellos que tenemos la presencia masiva del virus, somos los que hemos mantenido la meseta con uno que otro accidente, pero no un crecimiento en términos exponenciales. Entonces, alguien se está equivocando, o se equivocan los organismos internacionales todos, o se equivocan los que mantienen esta campaña, que lamentable, Atahualpa, que estemos politizando la desgracia de un mundo. Pero aquí no. Pero hay algo que también llama a reflexión. Este mismo manejo está poniéndonos a la puerta de una reactivación paulatina. El presidente de la República recibió hoy las informaciones y sugerencias de distintos sectores sobre lo que proponen, sobre todo comerciantes y empresarios, de ir reabriendo la economía por parte y cuál sería el programa. Y pienso justamente en eso, en ese dato de reflexionando si estamos lo que podría ser casi a la puerta de una reactivación o debemos esperar un tiempo más para que de manera prudente veamos si continuamos con este comportamiento y si logramos empezar a bajar el pico del contagio, que la curva empiece a descender en cuanto a los recuperados y a los que tienen el COVID-19, que ese sería el momento. Sin embargo, se está tratando de manera de diferentes sectores de crear un ambiente de que hay que abrir, que hay que abrir, que hay que abrir. Y pienso que la misma población quizás está esperando, y es probable que dentro de la semana o la semana que viene, el gobierno pueda estar, esta misma semana, podría estar anunciando algún tipo de medida, no de apertura inmediata, sino de proyección de lo que podría ser, una proyección de del tiempo que podríamos empezar a abrir un poquito la economía. Y creo que la gente está esperando eso, como si me dijeran, bueno, dame una esperanza de que esto no va a durar tanto tiempo, aunque no se dispone, pienso en los actuales momentos, de una proyección cierta, con un gran porcentaje de certeza, pero podría crearse esa proyección para que la gente tenga también una especie de luz al final del túnel, que podría generar también temas de debates de por qué este sector abre primero, por qué aquel va a abrir de último. Pero yo decía anoche con unos amigos que estábamos en una conferencia vía Zoom, que la vida, por ejemplo, el caso de la vida nocturna en la República Dominicana y en el mundo, podríamos decir, le va a costar mucho tiempo si es que regresa a la normalidad. Yo no veo por ahora ninguna posibilidad que la vida nocturna y las grandes concentraciones y los grandes eventos puedan empezar a ponerse en ejecución, porque independientemente del manejo que se le dé de la población, que hasta le ha ido perdiendo, como dijo el ministro de Salud Pública, le ha perdido como el miedo al virus, porque vemos durante el día, hoy mismo, cómo las actividades en términos de tránsito, de gente en la calle, están casi normales, hasta con tapones. Sin embargo, los negocios siguen cerrados. Entonces, viendo esta movilidad de la gente, que seguro que la mayoría no tiene nada que buscar en la calle, pero anda en la calle, no estaría de más que el gobierno
me imagino que está en eso, estuviese diseñando un plan donde, como decía el ministro de Salud de esta mañana, haya una corresponsabilidad, la responsabilidad de la dirección del gobierno o del Estado y la responsabilidad del ciudadano que está llamado a cuidarse y la responsabilidad también de los dueños de las empresas, de los locales que se vayan a abrir para establecer el distanciamiento, para establecer la obligatoriedad de la mascarilla, para establecer todas las medidas de prevención que sean necesarias para entonces ir abriendo paulatinamente la economía dominicana. Mira, Atahualpa, siempre he dicho que nosotros como país, como nación, el azar, lo fortuito, ha sido condescendiente con nosotros. Los religiosos dirán que es un milagro de Dios. Somos en América un país con un material humano muy deficiente. El dominicano común tiene una gran inversión de valores cívicos. Es indisciplinado, desordenado, poco creyente, rebelde, anárquico y, repito, con una grave y aguda inversión de valores cívicos. Mucha suerte para decir, y quienes piensan en Dios, quizás una bendición de Dios, que aquí la enfermedad del coronavirus no haya causado estragos terribles. Aquí se ha respetado el toque de queda por la fuerza, pero más de 55,000 detenidos. La gente está en las galleras, en los barrios, no hay disciplina. Hay quienes están de manera pública con campañas indirectas y otros que están azuzando en los barrios para que la gente abandone la cuarentena y se decida a volver a su vida normal. ¿Con cuál propósito? De que la enfermedad llegue a esas zonas deprimidas y cuando estalle la crisis sanitaria del país, culpar al gobierno. No sé por qué los organismos de seguridad del Estado han sido hasta ahora muy cuidadosos y no han dado a conocer esos detalles. Aquí hay mucha gente que está recibiendo instrucciones, no sé de quién, de incitar en todos los lugares carenciados del país a que al dominicano rompa la cuarentena, te repito. Y con la inversión de valores cívicos, somos un país propenso a ese tipo de desorden y de anarquía. E inmediatamente nos vamos a la calle. Ahí me enviaron esta mañana un juego de gallos. La mitad de las personas sin mascarillas. Los que quedaban con la mascarilla debajo de la barbilla y estaban jugando gallos. Ahí habían 60, 70, 80 personas. Todas a menos de un pie de distancia. ¿Por qué? Y hay quienes de manera indirecta, con alocuciones públicas, están también incitando a que el país presione para una vuelta a la normalidad. Todo para culpar al gobierno en caso de que aquí, desgraciadamente, y Dios no lo quiera, haya una inversión de estas cifras y nos ataque este virus de manera desgraciada e incontinente. Es una pena, Atahualpa, es una pena. Y quizás también para crear una falsa seguridad en la ciudadanía de que todo está normal, y esto podría ser también parte de lo que se proyectaría para unas elecciones nacionales y congresuales el próximo 5 de julio. Bueno, como ya está todo el mundo en la calle, ¿por qué no hacemos las elecciones independientemente de la cantidad que pueda estar contagiada en ese momento? Pero mira, justamente en el sentido de las elecciones, hoy leía unas declaraciones que dio el aspirante a senador por el Distrito Nacional, el licenciado Vinicio Castillo, el doctor Vinicio Castillo Semán, donde hacía un señalamiento a la Junta Central Electoral, dando cuenta de que había que asegurar más que todo la participación masiva de los dominicanos en un proceso electoral como el de julio, que se ha anunciado, que aparentemente todos los partidos están conteste de que va a haber elecciones el 5 de julio, contrario a lo que se había estado insistiendo previamente sobre
que había gente que estaba interesada en que no se hicieran las elecciones porque eso le perjudicaba y todo eso, pero me llama la atención estas declaraciones porque el licenciado Castillo Semán hace casi un emplazamiento a la Junta Central Electoral, digo casi, donde él señala o hace una advertencia que si las elecciones que están previstas para el próximo 5 de julio no tienen una participación que se calcula de un más o menos 6% de la diáspora dominicana en el exterior y hay una participación minoritaria en las elecciones producto de la misma situación de pandemia, pues esto crearía un grave problema para entender los resultados y legitimar las autoridades que puedan salir electas de ese proceso eleccionario. Yo creo que innegablemente, con una situación como la que tenemos y la que podríamos tener el día 5 de julio, aspirar a una abstención dentro de la normalidad, que estaríamos hablando entre un 25 o 27%, en unas elecciones con una situación anormal, yo creo que sería mucho aspirar a ese porcentaje. Innegablemente que la situación va a influir, incluyendo hasta el mismo personal de la Junta Central Electoral que trabajaría, los presidentes de mesa, los vicevocales o los vocales, los representantes, que no todo el mundo va a querer correr el riesgo de durarse 20 y tantas horas expuesto en una situación de contagio para trabajar en los colegios, en las mesas electorales. No creo que podamos aspirar, y ojalá que fuera así, que la situación nos permitiera. No creo que podamos aspirar a una participación masiva como fuera lo deseado en un proceso electoral como el de julio. A mí siempre me ha extrañado que los abogados utilicen de manera tendenciosa y procaz vocablos que ellos conocen muy bien su significado. Aquí siempre se ha hablado de ilegitimidad y legitimidad, confundiendo ese vocablo con otras acepciones. Lo legítimo es aquello que está ordenado pues fue hecho de conformidad con la ley y el derecho. Si las elecciones no se pueden realizar, porque eso depende del país receptáculo, y ese país no permite las aglomeraciones, pues no se van a realizar elecciones en el exterior del país. Eso no resta legitimidad porque las elecciones se siguen haciendo conforme a la ley y el derecho, y una circunstancia impidió que los dominicanos en el exterior puedan votar. Pedirle a la Junta que garantice una asistencia masiva es un absurdo. La Junta solo debe garantizar las medidas de salvaguarda, pero la Junta no está llamada a impulsar, una campaña para promover el voto. Es lo único que puede hacer la Junta Central Electoral. Ahora, ahorita Atahualpa, porque ya están preparando los argumentos y lo adelanto aquí como primicia. Ahorita dicen que la abstención fue muy alta y si el resultado no les favorece, van a volver a utilizar el vocablo legitimidad, que es incorrecto, porque lo legítimo es lo que se ha hecho conforme a la ley y al derecho. Y si las elecciones se celebran el 5 de julio observando todas las prerrogativas legales, no se puede decir que hay ilegitimidad. Porque siempre aquí hemos creado clichés. Lo extraño, si lo dice un dominicano cualquiera, a mí no me... Pero un abogado no debe hacer planteamientos tan absurdos. Bueno, se ha hablado mucho de que la legitimidad lo da la mayoría. No. Y la legalidad lo da el procedimiento. No. En el caso de una votación como la nuestra, lo legítimo es la mitad más uno. No importa de quién vote, salvo procedimientos excepcionales, constitucionales, que requieren un mínimo de votación. Pero la ley electoral orgánica no dice absolutamente nada de eso. Bueno, vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo bloque, porque a propósito de eso, vamos a comentar, y creo que el pasado jueves tú tocaste de manera tangencial ese punto,
lo de el vacío que tiene la Constitución de la República en cuanto a una situación que no solo vamos a preverla, que yo no creo que se vaya a dar, pero que no se contempló extrañamente en la Constitución del año 2012 y sus posteriores modificaciones. Venimos en un momentito, por favor, quédese en Q, aquí en Boreal Televisión. Por supuesto.